Bien, mis amados hermanos, después de habernos gozado con las alabanzas, vamos a pasar a estudiar la palabra del Señor. En nuestro tema anterior tratamos sobre una mujer, ¿no? muy valiente, una enseñanza para todos nosotros, de no rendirnos fácilmente, ¿no? De buscar la respuesta hasta obtenerlo, ¿no? Eso tratamos sobre esta mujer llamada Rispa, ¿verdad, mis hermanos? Sobre esta mujer Rispa hemos rescatado una enseñanza muy buena. Pues en esta noche también vamos a tratar sobre una mujer más, donde vamos a ver una enseñanza de esta mujer para todos nosotros los padres. Para esto les invito, en primer lugar vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude, ¿no? Nos ilumine nuestras mentes y nos ayude a grabarle en nuestros corazones todo lo bueno. Amado Señor, en esta noche me allego ante tu presencia para pedirte tu bendición, mi amado Padre, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Amado Padre, me pongo en tus manos, Señor. Tú seas haciendo tu voluntad a través de mí. Que sean tus palabras, bendito Dios, tuyas, a través de mi boca, tu pueblo. Que no sean las mías, bendito Dios. Padre amado, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Eterno Padre, estamos presentes aquí en esta noche, porque necesitamos de ti cada día, Señor. Necesitamos que nos llenes, Señor, de conocimiento, de sabiduría, Señor. No queremos perecer, como dice tu palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amado Señor, ayúdanos, Dios mío santo, que en esta noche levantemos el altar en nuestros hogares. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme estar una vez más juntamente con todos mis hermanos, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, mis hermanos, ahora ya estamos listos para poder estudiar la palabra del Señor. Los invito a tomar sus Biblias para poder estudiarlo todos juntos. Amén. Vamos a estudiar, como ya les dije, sobre una mujer más. ¿Quién será esa mujer? ¿Otra mujer más que podemos rescatar su enseñanza? ¿Quién será? ¿Quién será, verdad? Pues nada más ni nada menos que esta mujer llamada Jocabed. Yo sé que usted sabe la historia y muchos también no lo saben, pero vamos a estudiarla sobre esta mujer. ¿Qué enseñanza nos da esta mujer? Vamos a titular nuestro tema de esta noche: una madre con visión. Bien, para entender un poco más, les quisiera contar un poquito de la historia, ¿no? Para poderla entender. Bien. ¿Se recuerdan ustedes, mis amadas hermanas, de aquel hombre segundo, el poderoso después de Faraón? ¿Quién fue? José, ¿verdad, mis hermanos? José, el hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón. Pero cierto día hubo una gran hambre en la ciudad donde estaban sus padres de José. Gracias a José no llegó ese hambre total en Egipto, ¿no? Porque José se supo proveer de los alimentos. Gracias a José Egipto no pasó hambre. Entonces José, preocupado de sus padres, manda a traer a Egipto. Y cuando llega a Egipto, José le pone un lugar muy productivo a sus padres, una tierra fructífera, ¿no? Una tierra muy buena. Lo pone a sus padres ahí. A esa tierra, ¿cómo se llamaba? Gosén, ¿verdad? Esta tierra era Gosén, porque era una tierra muy buena. Lo puso a sus padres ahí. Vinieron, ¿no? Toda su familia, y estaba muy contento José de tenerlos allí. Pasado los tiempos, la familia de José iba aumentando, iba creciendo de la cantidad. Y bueno, ellos estaban todos felices porque no había ningún rencor ni odio entre los egipcios y todo, por cuanto José era un buen
gobernador, ¿no? Era su mano derecha de Faraón, y entonces estaban muy contentos con él, con ellos, con toda la familia. Hasta que llegó un día, ¿no? José murió, el Faraón también murió, y tuvo que levantarse otro Faraón, otro gobernante de Egipto, donde que no conocía a José. Y entonces este Faraón, este rey, este gobernante, como lo podemos llamar, trataba mal a los egipcios. ¿Por qué? Porque este Faraón temía, dice, al pueblo de Israel. ¿Por qué temía? Porque el pueblo de Israel, dice, aumentaba más, y eran poderosos, y eran temidos. Y entonces, ¿qué pensaba Faraón? Decía, no, cuanto más aumentan eso, porque eran, dice, más cantidad que ellos, más que los de Egipto. Era el pueblo de Israel que estaba allí en Egipto, eran mucho más. Entonces él dijo, van a crecer mucho más y van a levantarse en rebelión contra nosotros y se pueden ir. Pues a Faraón no le convenía que el pueblo de Israel se vaya. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Les aumentó, dice, el jornal, ¿no? De lo que lo normal se trabaja 8 horas o 10 horas, pero ya les aumentaba las horas de trabajo. Les daba un trabajo duro para hacer ladrillos sin paja, dice, pero lo tenían que hacer perfecto, ¿verdad? Los mandó construir ciudades y eso. Les reducieron su alimento y todo eso, ¿no? Para que el pueblo de Israel esté sometido hacia ellos y no puedan irse. Entonces comenzó a armar un plan para exterminarlos a ellos. Dijo, no, que los matarían a todos los niños varones. Los dijo a las parteras, ¿verdad? ¿Se recuerdan las parteras hebreas, no? Les dijo el faraón que los matara a todo niño que es varoncito, ¿no? Para que ya no se reproduzcan más, porque eran temidos este pueblo. Y entonces estas parteras, por la gracia y misericordia de Dios, también temían a Dios y incumplieron el mandato del faraón. Obedecieron más a Dios que al hombre. Entonces se daba cuenta el faraón que el pueblo estaba creciendo aún mucho más. No era suficiente ni las tareas, ni los maltratos, ni los golpes, ni la reducción de alimentos, ni la muerte, nada seguía. Hasta que este faraón se enojó y mandó a llamar a las parteras diciendo, ¿qué está pasando? Ustedes no me han obedecido, ¿no? Mi mandato. Yo les ordené que mataran a todo niño. Y entonces estas parteras, ¿qué dijeron? Dice, ellas dijeron que las mujeres hebreas eran tan fuertes, fortachonas, que antes que nosotros lleguemos a ellas, ya el bebé ya había nacido, entonces no podíamos matarlos, ¿no? Y entonces de esa forma salvaban a los niños. Pero este faraón no se contentó con esto, ¿no? Armó otro plan. Ahora, ¿cómo hago para exterminarlos? Entonces, ¿qué dijo? Ordenó al pueblo entero a matar a todo niño varón y se ha lanzado al río Nilo, ¿no? Y este problema nadie se podía escapar porque era un orden para todo el pueblo. Pero allí donde aparece esta mujer, ¿no? Esta mujer Jocabed, con el significado, el Señor es glorificado. Glorificado sea el Señor, significa nombre Jocabed, ¿no? Jocabed lo podemos encontrar en Números 26, 59. Usted lo puede lecturar allí. Allí menciona sobre esta mujer Jocabed. Solo lamentablemente sobre esta mujer menciona dos versículos en toda la Biblia. Éxodo 6:20 y Números 26:59.
Estos dos versículos hablan sobre esta mujer Jocabed. Bien, pero ¿de dónde nace esta mujer? Como ya hemos dicho, del pueblo que se iba creciendo. El Señor había prometido que de sus hijos de Jacob saldrían las 12 tribus. Y entonces esta mujer es de la tribu de Leví. De la tribu de Leví viene Jocabed, esposa de Amram, como nos dice en Números 26:59, y madre de 3 hijos. Pero en esta noche vamos a centrarnos solamente en uno de sus hijos que tuvo en aquel tiempo, cuando estuvo en problema con este asesinato de los niños, que lamentablemente fue cuando tuvo a su tercer niño, ¿no? ¿Quién es ese niño? Bien, mis amados hermanos, Moisés, ¿verdad? Fue el hijo último de Jocabed. ¿Cuáles fueron sus otros hermanos? Aarón, ¿verdad? ¿Y quién más? María, ¿verdad? Mariam o María. Estos 3 hijos fueron de esta mujer, Jocabed, que gracias a ella fueron influenciadas con mucha fe, ¿no? Con mucha valentía, con mucho esfuerzo en la obra del Señor. No fueron cualquier hijos, ¿no? Fueron unos hijos que realmente adoraban al Señor, pertenecían al sacerdote. Ustedes conocen a Aarón, fue la ayuda de su hermano, ¿verdad? Él era un sacerdote. María también la profetisa, ¿no? Y Moisés, que era posteriormente llegó a ser un gran profeta. Y entonces eso es lo que todas las mamás, los padres desearíamos para nuestros hijos, cuando un día no estuviésemos ya en esta tierra, no, si así es que Dios lo permite, que nuestros hijos todavía continúen con vida, ¿no? Ellos sigan en los caminos del Señor, ellos allí estén pegados en la obra del Señor. Eso nos daría tanto gusto, pero y eso depende de nosotros, ¿verdad? Como lo hizo Jocabed. Entonces, en aquel día, volvamos a la historia, entonces aquel día, Faraón ordena a todo el pueblo que todo niño que nazca varón sea lanzado al río Nilo. De esa forma se exterminaría, ¿verdad? Y esta mujer dice que tuvo un hermoso bebé, ¿no? Que lo tuvo escondido, ¿cuántos meses? 3 meses. Estuvo escondido 3 meses, pero más ya no pudo esconderlo, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Jocabed? Armó un plan. Dijo, ¿cómo puedo hacer? Pero lo tengo que cumplir, porque tarde o temprano me descubre, ¿no? Que mi hijo está acá. Yo no sé cómo lo tenía escondido Jocabed. No sé cómo podía, porque todo bebé llora, grita, ¿no? No se mide en gritar. Todos los vecinos, la calle, escuchan a un bebé cuando llora. Y entonces no sé cómo lo tenía esta mujer a Moisés escondido. Pero seguramente, no sé, algo así, por eso es que ya, al no poder ya tenerlo escondido, ella arma un plan. De sí realmente estar en medio de ese peligro también, ¿no? Ella arma, dice, una canastilla, dice, ¿no? Una canastita, y lo calafatió con brea para que no entre el agua. Y lo echó a su bebé ahí y lo lanzó al río Nilo. Y entonces esta canastita iba flotando, ¿no? Por el río Nilo. Y a lo lejos iba su hermana, Miriam, mirando qué va a suceder ¿no? ¿En qué destino va a caer Moisés? Pero cuando se da cuenta, ¿no? Que esta canastita justamente llega a las manos de la hija de Faraón, cuando ella dice, escuchaba el llanto del bebé llorando, no, lo tuvo misericordia. Y entonces lo cogió y tuvo misericordia, porque esta mujer, la hija de Faraón, sí sabía que este bebé Moisés era de los hebreos.
pero ella tuvo misericordia por la gracia del Señor, ¿no? Y entonces Miriam inmediatamente se hace presente allí y le dice, no, yo te busco, que alguien te ayude a criar, alguien que te dé de amamantar al bebé, ¿no? Pues la hija de Faraón aceptó la propuesta de Miriam y buscó nada más y nada menos a su verdadera madre, ¿no? A Jocabed. Entonces, fue coincidencia este destino de Moisés que pasara así, que no le pasara nada cuando le tiró en el río Nilo. El faraón, ¿por qué planeó eso? Que tirara a todos los niños en el río Nilo. Pues en los ríos grandes, ¿no? Dice el río más largo, ¿no? Era considerado antiguamente, pero tenemos la suerte que hoy en día nuestro Amazonas es el más extenso, pues en ese tiempo era el río Nilo. Entonces, ¿qué hay en esos ríos grandes? Pues hay cocodrilos, hay peces, hay peces que comen humanos, ¿verdad? Yo sé que habrá habido en el río Nilo. Bueno, en estos momentos sí lo hay, los cocodrilos, los hipopótamos, está allí en el río Nilo. ¿Usted cree, mi amado hermano, que al momento que su madre ponerlo en el río Nilo, no va a tener problemas para llegar toda esa trayectoria, para llegar hasta estar salvo? Pues Moisés estuvo en peligro. ¿Qué es lo que le salvó del peligro a Moisés? Lo que le salvó fue la fe de su madre, esa fe grande, porque su madre tenía una visión muy grande para Moisés. Ella decía que mi hijo será usado, será un gran siervo tuyo, Señor. Entonces, esta mujer tenía esos sueños, esas visiones para su hijo, que no se quede allí, sino sea un hombre muy grande, muy importante, muy usado por el Señor. Y entonces eso lo mantuvo con vida a Moisés. Vamos a dar lectura en el libro de Hebreos 11:23. ¿Qué nos dice? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque la vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿no? Entonces, acá vemos que la fe de su madre, Jocabed, por fe lo tuvieron escondidos y por fe, ¿no? Ella tenía esa fe que esta canastita va a ir en una dirección muy buena. Lo puso, ella tenía una visión que Moisés llegaría a buenas manos, llegaría porque ella sabía a dónde se dirigía el río Nilo. Posiblemente que el palacio del faraón estaba, ¿no?, cerca del río Nilo. Y entonces ella por fe, ¿no?, sabía que Moisés al poner que iba a caer en buenas manos. Para esto ella lo pide a su hija que lo acompañara a ver esa canastita, ¿no? Y entonces esta niña también representa para nosotros que el Espíritu Santo, ¿no?, que está con nosotros mirándonos, nos está a nuestro lado, está viéndonos a dónde vamos a llegar. Pues si nosotros como padres, ¿no?, como madre, porque acá vemos la madre, ¿no?, la que actúa. Entonces, para nuestros hijos tenemos que tener visiones, no visiones quizás que sea la mejor profesional, la mejor empresaria, no, todas esas cosas, no. Lo primero, pensar en las cosas del Señor. Que mi hija un día esté predicando la palabra del Señor. Que sea una mujer de poder en la obra del Señor. Luego los demás, está bien, los demás. El sueño de todos los padres está bien, ¿no? Que lleguen a ser hombres poderosos también.
en lo social, en lo económico, en todo, ¿verdad? Pero lo primero está en las cosas del Señor, que sean usados por el Señor, que estén allí centrados en la obra del Señor. Eso tiene que ser nuestra meta, nuestra misión, nuestra visión, ¿no? Allí, que nuestros hijos lleguen allí. Y eso lo vamos a conseguir teniendo esa fe, esa confianza en el Señor. Porque si no tenemos esa confianza en el Señor, pues no, nuestra fe flaqueará, ¿verdad? Nuestra fe será débil. Entonces nosotros es importante que tengamos esa fe, esa confianza en el Señor, que nuestros hijos no serán para vergüenza del Señor, que nuestros hijos no estén pisoteando el nombre del Señor. Seamos como Jocabed, por ese amor que lo tenemos a nuestros hijos, y cuanto más ese amor que mostramos a nuestros hijos, que tengan a Cristo en sus vidas, encaminarlos en el camino del Señor. Eso es el regalo más grande que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Y entonces, mis amados hermanos, nosotros no estamos solos, que el Espíritu Santo está a nuestro lado, está guiándonos para decirnos: ya tu mujer, ¿no? Encamina a tu hijo por este camino. No va a ser el caminar de nuestros hijos todo hermoso, sin ningún problema. Así lo hay, así como Moisés lo tuvo, ¿no? Esta canastita iba en el peligro por esas turbias aguas. Se da de pensar, porque dice antiguamente cuando bajaba el agua, bueno, no creo que podía estar flotando la canastita, ¿verdad? Cuando bajaba el agua. Esta canastita estaba en la época cuando subía el agua, porque allí llegaba hasta la ribera donde estaban los carrizales, ¿no? Donde estaban los juncos, hasta allí llegaba el agua. Entonces la canastita podía ir por allí. Y entonces había tanto problema que quizás se pudo haber atascado allí en medio de los juncos. Pudo ser que algún pez lo volteara la canastita. Puede ser que un cocodrilo salga y lo coma a Moisés. Hubo muchos problemas en su trayectoria, y así lo va a ser para nuestros hijos. Hay muchos problemas para ellos. Nosotros lo sabemos, como padres sabemos que el peligro está presente para nuestros hijos, pero si nosotros los encaminamos bien, lo protegemos, así como esta mujer lo protegió con esa canastita calafactial, para que no entre el peligro, no entre el agua y que no le ahogue. Entonces no va a suceder eso con nuestros hijos, no va a haber ningún peligro, ¿no? Nosotros cubramos con la sangre de Cristo Jesús todos los días a nuestros hijos de todo peligro. De esa forma podremos estar, ¿no?, haciendo nuestro rol de padres, así como Jocabed cumplió su gran responsabilidad de ser madre, siempre glorificándole al Señor como el significado de su nombre. Y eso quiere el Señor, ¿no? Todo, la vida de nuestros hijos, su futuro de nuestros hijos, para la gloria del Señor, para la honra del Señor, para el servicio de Él. Entonces, en ese momento, cuando Moisés vuelve a sus brazos de su propia madre, ¿no?, tampoco fue una coincidencia, sino que el Señor estaba guiando, el Señor estaba haciendo una obra. Cuando volvió a sus manos, imagínate que tu hijo, prácticamente tú tienes que agarrar ese coraje, hacerte tan fuerte con tal que tu hijo esté en buenas manos. Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, te lo devuelve la alegría. Y Moisés volvió a sus brazos de su mamá. Y entonces ese tiempo donde estaba allí a cargo de su madre, Jocabed se encargó de encaminarlo, guiarlo, la enseñanza del Señor, así como nos dice en Deuteronomio 6,
7. Vamos a leer, hermanos, ¿qué nos dice? Deuteronomio 6, 7. ¿Encontraron, mis amadas hermanas? Amén. ¿Qué nos dice en el 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es el gran mandamiento del Señor que nos da. Y este es lo que hizo Jocabed con Moisés. Lo habló al momento de acostarlo, al momento de levantarlo, al momento de darle de comer, al momento de estar caminando, al momento de estar en el campo paseándose. En todo ella aprovechó a lo máximo instruir a este niño en el camino del Señor. Por eso que Moisés tuvo un final, como usted todo lo conoce, ¿no? Que Moisés llegó a ser amigo de Cristo, ¿no? Un gran profeta. ¿Y gracias a quién? Gracias a su madre, que lo influenció, ¿no? Esa fe que nos dice en la Biblia, ¿no? Que mueve montañas, ¿no? Llegó a ser un gran profeta del Señor. Entonces, es muy importante, mientras que nuestros hijos, ¿no? En este tiempo que está con nosotros, inculcarlos en el camino del Señor. No importa que se cansen, pero tú sigue hablando, ¿no? ¿Cuántos hijos a veces dicen a sus madres, ¿no? Ya estás loca, me tienes ya cansado quizás de hablar de Dios, pero tú sigue hablando, el Señor va a hacer obra. Aprovecha lo máximo, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo Jocabed con su hijo, encaminando a sus 3 hijos, no solamente a Moisés, a sus 3 hijos, Abraham, María y Moisés. Y entonces nosotros, es una enseñanza para nosotros, las mamás también, ¿no? De hoy en día, enseñarlo a lo máximo por el tiempo que estén con nosotros. Cuanto más de pequeño lo podemos hacerle crecer derecho, ¿no? En los caminos del Señor. Porque dice, cuando ya están grandes va a ser muy difícil. Es muy difícil a un árbol torcido enderezarlo cuando ya está maduro, ¿no? Cuando el árbol ya está con su tallo bien fuerte, ya no vas a poder enderezar. Pero cuando está pequeño, aún torcido, lo arreglas, se puede enderezar. Y entonces eso es lo que nos dice el Señor. Aprovechemos a hablarlo del Señor. No dejemos de hablarlo del Señor en la hora de comer, en la hora de dormir, en la hora de despertar. Así que nos dice en Deuteronomio 6, 7, hablarlo del Señor. Entonces también nos habla otro versículo en Proverbios 4, del 20 al 27. Nos dice también, vamos a leer, hermanos, todos juntos. Nos habla que Jocabed esto lo llenó a Moisés. Proverbios 4:20. Bien, vamos a dar lectura. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse sus párpados a lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Toda esta enseñanza había sido inculcado ya en Moisés,
Moisés ya lo tenía todo esto asimilado en él. Y entonces este Moisés, ¿no? Este pequeño niño que fue creciendo con la enseñanza de su madre, ya lo tenía todo esto. O sea, Moisés no despreciaba las enseñanzas de su padre. Él aceptaba todo lo que su madre le decía. Yo sé que en ese tiempo que estaba Moisés con su madre, trataba de decirlo realmente quién era. Quizá le dijo, ¿no? Hijo mío, tú eres un hebreo, tú perteneces, ¿no? Acá tú no eres un egipcio, tú eres un hebreo, un hijo de Dios. Mira, estamos afligidos. El Señor nos ha prometido que nos sacaría a una tierra buena. Pues hijo, quizás tú eres, ¿no? Quizás Jocabed deseaba que él fuese el elegido de Dios. Tú eres quien puedes, ¿no? Tú tienes todas las posibilidades. ¿Será coincidencia, hijo, que el Señor te ponga en las manos del palacio ahí, que tú estés educado? Dice, porque Moisés fue educado en el palacio de Faraón, ¿no? Con los mejores maestros. Llegó a ser poderoso Moisés, un gran gobernante. Y entonces su madre seguro que le decía, no, hijo mío, Dios no te ha puesto para nada allí, por algo te puso allí. Tú tienes todas esas potencialidades para guiar al pueblo. Entonces le hablaba así a Moisés, ¿no? Hasta que dice, ¿no? En el versículo que acabamos de leer en Efesios, en Hebreos 23, 28 nos dice, mis amados hermanos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón. Nos dice, ¿no? Entonces ella, disculpen hermanos, Moisés no se sentía parte de los egipcios, sino él tenía que los hebreos tenían un solo Dios, que era nuestro Dios, ¿no? Que nosotros servimos, porque los egipcios tenían otros dioses. Y entonces él entendió que no era un egipcio, él entendió que era un hijo de Dios, un hebreo. Entonces no era digno de llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? De los paganos. Entonces esa fe que tenía Moisés dentro de él, porque amaba a su pueblo, dejó los lujos, ¿verdad? Dejó todo lo que estaba con toda la comodidad en el palacio, ¿no? Que todo el mundo quisiera estar como lo estuvo Moisés, pero él lo abandonó porque amaba a Dios, porque escuchó las enseñanzas de su madre. Esas enseñanzas lo hizo ver a Moisés que él tiene, ¿no? Él tiene que estar a favor de su pueblo. Cuando veía el maltrato de su pueblo, entonces allí entendió Moisés a quién servir. Entonces, a pesar, ¿no? Quizás nosotros ya estamos en el tiempo ya de nuestros hijos que ya están grandes. Quizás podemos decir, no, ya mi hijo ya tiene toda la enseñanza y ya no, él ya que se vea, ¿no? No, por mientras, aunque estén adultos, nosotros como padres, mientras que estemos con vida, siempre estará hablando de la palabra del Señor, siempre está recordándole, ¿no? De las maravillas que hizo el Señor con su pueblo. Entonces, por honrar a sus padres, el Señor que nos dice que nos dará larga vida y todo nos irá bien, pues así lo hizo Moisés. Moisés honró a sus padres. Al momento de negarse ser llamado hijo de la hija de Faraón, en ese momento él estaba honrando a su verdadera madre, a una madre humilde, ¿no? Muchos hijos se avergüenzan de sus padres, ¿no? De sus madres, cuando los ven ser humildes. Pero acá nos da la enseñanza, ¿no? Vemos que Moisés es un ejemplo para todos los jóvenes de no avergonzarse de una madre humilde,
pues a comparación de una reina, de una princesa, ¿no? De la hija de Faraón, a comparación con su madre, pues lo superaba en estatus social la hija de Faraón, pues que como cualquier joven estaría muy contenta de ser llamado hijo de una princesa, ¿verdad? De una reina. Pues Moisés no lo fue así. Moisés estuvo muy feliz, muy contenta de tener una madre hebrea y llamarse el hebreo también. Y entonces es una enseñanza para todos nosotros, todas las mamás, ¿no? De hacerlo ver estas historias, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos quizás se avergüencen de nosotros, decirlo, este ejemplo de este hijo, ¿no? Moisés, cómo era él, ¿no? Su actitud es muy buena. Pues mis amados hermanos, es muy lindo, sé que será muy hermoso ver a nuestros hijos que conozcan realmente a Dios. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Esa es nuestra visión, que lo conozcan realmente, no conocerlo así, bueno, yo soy cristiana y punto, pero el conocer a Dios es otro tipo de nivel, conocer a Dios, así como Moisés llegó a conocer a Dios realmente. Cuando tú conoces a Dios en tu vida y lo entiendes realmente, que es conocer a Dios, entonces vas a actuar así como actuó Moisés. Pero hoy en día, lamentablemente vemos que nuestros hijos solamente se preocupan, viven para las cosas materiales y poco les interesa tener a Cristo en su vida. Poco les interesa conocer de verdad a Dios. Pero nuestra meta sea, mis amados hermanos, que nuestros hijos conozcan a Dios realmente. Y entonces de esa forma nuestros hijos serán prósperos. Que Dios nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría para poder hablarlos de Dios, para poderles hacerlos conocer el verdadero camino de un hijo de Dios a nuestros hijos. Mi amada hermana, mis amados hermanos, esta enseñanza de esta mujer llamada Jocabed, una mujer con visión, porque tenía una visión, ¿no? ¿A dónde va a llegar mi hijo? Pues lo logró teniendo esa fe, acompañado de la fe que uno tiene, ¿no? Por la fe, con Cristo a nuestro lado, vamos a poder alcanzar esas visiones que tenemos para